Estamos en nuestro espacio de entrevistas. Hoy agradecemos la amabilidad de estos minutos que se toma el diputado Carlos Alarcón para atender nuestros requerimientos sobre algo que merece que abordemos. Así es que, diputado Carlos Alarcón, muchísimas gracias por la amabilidad. Bienvenido nuevamente a nuestras cartas sobre la mesa. Un cordial saludo, Omar, un gusto para toda la audiencia de su programa y estoy a sus órdenes para la información pública en el país. Diputado, tenemos entendido que varios parlamentarios han presentado una acción judicial contra los autoprorrogados, vamos a utilizar ese término por no utilizar otro. Cuéntenos de qué se trata esto y tenemos entendido que hay una audiencia y que curiosamente en el momento que va a haber la audiencia se ha convocado una sesión de la Cámara de Diputados. ¿Cómo podemos entender este entramado tan rápidamente? Con gusto le explico, permítame dar una primicia del Correo del Sur de hace 30 minutos, sí, donde anuncia el Correo del Sur que fuentes confiables del Tribunal Supremo de Justicia señalan que otro magistrado, Esteban Miranda, ya habría renunciado y dejado este ejercicio de facto de funciones. Entonces, se sumarían al caso de Calderón ahora el magistrado Miranda, ¿no?, que no está de acuerdo con este prorrogazo, esta magistratura de facto, y a través de eso con alterar el orden constitucional y democrático del país. Ahora, entrando a la respuesta de su pregunta, le comento que el 2 de enero viajamos varios legisladores a la ciudad de Sucre para solicitar la intervención del Ministerio Público para que a partir del día 3, al día siguiente de esa presentación que hicimos, el Ministerio Público verifique qué magistrados están ejerciendo como simples particulares que usurpan funciones y toman por asalto estas altas magistraturas judiciales en estos 4 órganos judiciales. Y como consecuencia de ese pedido de comunidad ciudadana, y una vez terminada esa investigación por esta comisión de fiscales que se ha conformado, se debería iniciar de oficio la acción penal pública, es decir, que lo que estamos en este momento atravesando es una comisión de fiscales que está haciendo una investigación preliminar para saber qué magistrados estarían ejerciendo de facto estas magistraturas a partir del 3 de enero, y con las conclusiones o resultados de esa investigación preliminar se le ha pedido que el Ministerio Público inicie la acción penal pública, es decir, que hasta el día de hoy todavía no hay una acción penal pública iniciada. Solamente hay una medida de investigación preliminar que está tomando el Ministerio Público. Y a pesar de eso, algunos magistrados prorrogados, magistrados de facto, particulares que han tomado por asalto a partir del 3 de enero el Tribunal Constitucional Plurinacional, presentan 2 excepciones, la de falta de acción y la de falta de competencia, para que se resuelvan en una audiencia mañana en la ciudad de Sucre a las 8:30 de la mañana, una audiencia presencial pública, y obviamente ahí van a estar todos los asambleístas que han sido notificados de comunidad ciudadana y que han presentado la nota en Sucre al fiscal general el 2 de enero. El objetivo de estas excepciones, cuando todavía no se ha iniciado la acción penal pública, es bloquear la investigación preliminar que tiene que concluir el Ministerio Público y que tiene que informar al país. Tiene que decir, como resultado de esa investigación preliminar, qué magistrados están desempeñando de facto, o más bien, qué particulares están usurpando funciones y están desempeñando de facto estas magistraturas de los 26 entre titulares y suplentes, y cuáles no lo están haciendo. Entonces, como esto todavía no ha terminado, no ha concluido este informe preliminar, estos excepcionantes, con estas 2 excepciones procesales, lo que quieren es bloquear esta intervención investigadora del Ministerio Público, quieren cerrar el caso de manera totalmente intempestiva e ilegal el día de mañana, y quieren tener un escudo de impunidad para no responder a las consecuencias penales futuras por esta usurpación de funciones, Omar. ¿Es posible pensar que, dado este escenario que nos plantea usted, si entendemos que la justicia al final es un mismo órgano, podrían hacer acciones de uno contra el otro lado porque son la misma cosa al final? Exacto, al final puede haber un espíritu de cofradía, un espíritu de cuerpo,
Pero hay un detalle muy significativo que yo quiero destacar, sobre todo para la actuación del Ministerio Público, por más parcializada que esté con estos magistrados autoprorrogados y en ejercicio de facto de estas funciones. Al día de hoy, por esta autoprórroga y por este ejercicio de facto de la magistratura, Omar, en Bolivia no existe el juez natural. Y usted sabe que uno de los principios básicos para que un condenado penalmente pueda ser legalmente condenado y cumplir su castigo por delitos gravísimos, violentos o por cualquier otro delito, es si ha tenido un juzgamiento por un juez natural. ¿Quién es el juez natural? El que está ejerciendo el cargo de manera legal y conforme a los requisitos, las normas y procedimientos establecidos antes de la comisión del hecho que se juzga. Imagínese usted cuando todas estas condenas de delitos inclusive violentos o contra víctimas especiales como las niñas, niños o las mujeres lleguen a revisión de estos usurpadores de funciones y dicten una confirmación de esa condena, el declarado culpable va a hacer anular esa condena, inclusive en el ámbito internacional, porque no se está respetando en Bolivia el principio del juez natural. Todos estos jueces de la Suprema en este momento están ejerciendo los autoprorrogados como jueces de facto y con eso están generando una enorme inseguridad y caos jurídico que va a terminar perjudicando a las propias víctimas de estos delitos violentos, porque esa va a ser un motivo de legal de estos fallos, el hecho de que ese condenado por un delito violento no haya sido condenado en definitiva por un juez natural, Omar. Bueno, ese sería el escenario jurídico, diputado. Ahora, ¿qué pasa en el escenario social? Porque entendemos, y porque después quiero trasladarme al escenario político, seguro que estos dos están entrelazados, tenemos entendido que una ala, la que se llama ala radical del MAS, está comenzando a concentrar movimientos o actores sociales allá en la capital para comenzar a llevar adelante y ejercer medidas de presión. ¿Cómo ve usted esta actitud? A ver, nosotros primero queremos decir claramente que en la reivindicación de la democracia que está haciendo con estas acciones institucionales Comunidad Ciudadana, tanto en el plano del Ministerio Público como mañana en la Cámara de Diputados, ahí para nosotros no existe ninguna bandería ni color político, porque se trata de defender y de evitar el derrumbe de la democracia para que Bolivia se convierta en una dictadura judicial gubernativa para que Luis Arce se convierta con estos prorrogados en un dictador durante estos 2 años que le restan de gobierno y que va a hacer y deshacer lo que le venga en gana con estos prorrogados en el ámbito electoral, constitucional y de las garantías de los presos políticos. Ahí para nosotros no hay color político. Cualquier asambleísta, cualquier ciudadano que proteste y rechace la prórroga está cumpliendo un deber constitucional de preservar la democracia y el Estado de Derecho en este país y las garantías básicas de los ciudadanos en el ámbito de la justicia. Ahora, obviamente, no vamos a estar de acuerdo con ninguna acción violenta, venga de donde venga. Comunidad Ciudadana, por esencia y por principio, rechaza toda forma de violencia. Por eso es que nosotros creemos que en este momento tenemos que ganar institucionalmente esta batalla para preservar la democracia en el país. Y una pieza esencial es el Ministerio Público, por lo que acabo de explicar, que prácticamente están sin juez natural para que todas esas acusaciones por delitos violentos que haga el Ministerio Público en Bolivia puedan llegar a buen puerto. Y el otro plano institucional importante es el de la Asamblea Legislativa. Mañana tenemos sesión en la Cámara de Diputados. ¿Cuál cree que es la urgencia y la preocupación del gobierno? En lugar de resolver el problema judicial que está destruyendo la democracia en el país, quiere que aprobemos deuda, más deuda, más deuda. Ese es el único interés de este gobierno. Quiere que le demos plata a esta dictadura judicial gubernativa para seguirla derrochando, seguirla malgastando y todavía para que le avalemos y le consolidemos el prorrogazo de sus magistrados que están actuando de facto, usurpando funciones. Por supuesto que mañana nosotros vamos a rechazar el planteamiento en la Cámara de Diputados del gobierno, porque ese es un mecanismo para hacer prevalecer en este momento la necesidad imperiosa de resolver el tema judicial, que es el tema más importante para salvar la democracia en el país, Omar.
Diputado, ¿cómo va el escenario tanto jurídico cuanto político y esto de las movilizaciones y medidas de presión? ¿Usted cree sinceramente, dada la capacidad que tiene manejar el aparato estatal en el ejercicio del poder, que se pueda revertir esta acción que ha llevado a un autoprorroguismo, a una prórroga forzada de las autoridades judiciales? Bueno, primero ya tenemos pequeños atisbos de conciencia moral y ética de dos magistrados que no han aceptado ser cómplices del derrumbe del orden constitucional y democrático en el país. Estamos hablando del magistrado Calderón, independientemente de las razones explícitas que haya puesto en su carta de renuncia o de cesación de funciones, y ahora del magistrado Esteban Miranda. Ese es un dato alentador, digamos, para que se demuestre que no es que hay una uniformidad monolítica de todos estos autoprorrogados que se quieren quedar violando la democracia en el país para estar bajo los pies del gobierno de Luis Arce. Segundo, el tema de la protesta y la reacción ciudadana. Yo he hecho un seguimiento, un monitoreo de los medios de comunicación, de la mayor cantidad de los analistas, los opinadores, y yo me atrevería a decirte, Omar, que hay un rechazo prácticamente generalizado de más de 2/3 del conjunto de la base de la opinión pública del país, que no está de acuerdo con el prorrogazo, porque se da cuenta que si se mantiene el prorrogazo no va a haber elecciones judiciales durante estos 2 años, porque eso es lo que quiere el presidente Luis Arce, que ha saboteado las elecciones judiciales, no quiere las elecciones judiciales y quiere, con el pretexto del, entre comillas, supuesto vacío de poder, que se queden estos prorrogados 2 años para darle todas las sentencias que necesita Luis Arce para reproducir y quedarse en el poder. Entonces, ese es un tema importantísimo. El conjunto de la opinión pública rechaza el prorrogazo. Y estas manifestaciones de diferentes grupos, tanto de grupos afines a algún sector u otro sector, también está el CONADE, también están gente o miembros del búnker y diferentes instituciones de la sociedad civil, tienen todo el derecho constitucional pacíficamente a protestar y a expresar públicamente sus actos de indignación. Es más, nosotros invitamos a todos estos ciudadanos que rechazan el prorrogazo a participar en esta audiencia pública, como oyentes obviamente el día de mañana a las 8:30 en la ciudad de Sucre, en el juzgado cuarto de instrucción en materia de anticorrupción y de defensa de la mujer contra la violencia, y es importantísimo participar en el debate de esa audiencia pública porque ahí se van a exponer todos los fundamentos de los que queremos defender la democracia en el país y no llegar a una dictadura judicial gubernativa de Luis Arce. Diputado, para no quitarle más tiempo, el escenario legislativo tiene la suficiente correlación en fuerzas, porque entendemos que el ala evista estaría también de alguna manera accionando con partes de la oposición para llevar adelante decisiones cuestionadoras en relación a esta autoprórroga. ¿Usted ve positivo ese escenario legislativo o el oficialismo también, en este caso arcista, tiene controlado el legislativo? En la última votación que hemos tenido en el Pleno de la Asamblea con las 2 cámaras reunidas, Omar, cuando rechazamos el receso, les llevamos una diferencia de 20 votos, más de 2/3. Ahí no solamente habían evistas, también habían algunos arcistas entre senadores y diputados que votaron en contra del receso legislativo. Eso nos hace prever que el gobierno está perdiendo la mayoría en la Asamblea Legislativa porque quiere imponer a capricho y sin consenso todas aquellas leyes que son de interés del gobierno, pero que no necesariamente son de beneficio para el país, porque no le interesa llegar a un escenario de consenso y concertación, como hicimos, por ejemplo, para la aprobación de la ley del censo. Entonces, el gobierno ya se siente debilitado en la Asamblea Legislativa y por eso ahora utiliza a estos particulares autoprorrogados que toman por asalto las altas magistraturas judiciales para anular a la Asamblea Legislativa y a las asambleas departamentales, lo que estamos viendo el caso de Santa Cruz, el caso del LP, donde ya no podemos fiscalizar e interpelar porque estos prorrogados son los que lo defienden al gobierno anulando a la Asamblea,
nos han cercenado las potestades de legislar para hacer realidad las elecciones judiciales porque las han saboteado para autoprorrogarse en beneficio propio. Entonces es terrible lo que estamos viviendo en este momento en relación al poder más representativo del conjunto de la pluralidad de la sociedad boliviana como es la Asamblea Legislativa. Y por eso estos prorrogados son el misil de ataque que tiene Luis Arce para anular a la Asamblea, para bloquearla, paralizarla e inmovilizarla. Carlos Alarcón, como siempre, agradecido infinitamente por la amabilidad de dispensarnos estos minutos. Lo estaremos convocando en cualquier instante. Un abrazo, muchísimas gracias. Yo soy el agradecido. Un cordial saludo, Omar. Hasta el próximo contacto. Muchísimas gracias. El diputado Carlos Alarcón, abogado de profesión, dándonos estas perspectivas de lo que viene sucediendo.